Muy buenas tardes. Hoy estamos contentos porque estamos iniciando este nuevo proyecto, este proyecto que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que sabemos que de una u otra manera pues Dios pues nos está usando a nosotros para que ciertamente cumplamos lo que es la palabra del Señor. Porque como dice el Señor en su palabra, ¿cómo vamos a callar? No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso pues estamos hoy aquí, pues en medio de esta tarde hermosa. Hoy es domingo y la verdad que podemos ver las maravillas de Dios. Podemos ver ese sol que poco a poco se está apagando y está dando paso a una noche que va a ser una noche espectacular, porque ciertamente la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. Hemos visto pues que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos complicados, estamos viendo que la pandemia pues está avanzando cada día más y ciertamente pues las cosas se van a poner peor, pero esto es nada más una seña de que estamos ya en principio de dolores, de que Cristo viene pronto, de que es tiempo de que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, que dejemos los caminos de vanidad, los caminos que a Dios no le agradan, para volvernos a los caminos que Dios nos ha mandado, porque ciertamente en los últimos tiempos los postreros serán primeros y los primeros dice que van a ser los últimos. Tomando en cuenta esto, yo quisiera que me acompañaran al libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9, versículo 14. Pero antes yo quisiera hacer una pequeña oración para que sea Dios el que hable por medio de mi boca y que el mensaje, pues el Señor lo lleve a donde lo tenga que llevar. Y declaramos, Padre misericordioso, hoy estamos delante de ti, Señor, rogándote en el nombre poderoso de Cristo Jesús que uses mi boca, que uses mi voz, para que puedan llegar esos mensajes, Señor, que tú tienes, Padre, para tu pueblo, para tu pequeña manada, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que yo soy inútil, Padre Celestial, soy un siervo inútil y sin ti nada puedo hacer. Por eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús te rogamos que uses a este siervo inútil que soy yo, Señor, para que uses y venga esa palabra, Padre, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este día se ha cumplido esta palabra en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que yo quisiera que me acompañaran juntos ahí al libro de Romanos capítulo 9, versículo 14. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, y le dice a las personas que él les daba la palabra. Dice, ¿qué pues diremos? Pregunta, ¿que hay injusticia en Dios? Esta es la pregunta, pero la pregunta del millón. Porque muchas personas que desconocen la naturaleza de Dios, que Dios es amor, Dios es el amor puro, Dios es la esencia. El amor no es un sentimiento, el amor es una persona y es Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y las personas desconocen, porque no conocen quién es Dios realmente. Entonces, muchas personas dicen y hablan sin ningún temor, sin ninguna reverencia de que Dios es injusto, de que todas las cosas y las maldades que el mismo hombre ha hecho debido a su alejamiento del Dios vivo, que Dios tiene la culpa de eso. Que Dios tiene la culpa porque el hombre se ha alejado
y por ende ha perdido la cobertura que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y se preguntan si hay injusticia en Dios. Entonces, yo repito, como dice en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces el mismo apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Pues a Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto, mis hermanos y mis amigos que me escuchan y me ven, pues nada más nos confirma que nosotros hemos nacido con un propósito de Dios. Nunca atribuyamos despropósito a nuestra vida, porque ciertamente para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y ciertamente ahora que estamos pasando por situaciones complicadas, puedo asegurarles que Dios se glorificará en nuestras vidas, aunque estemos pasando la prueba más crítica en nuestra vida, aunque estemos pasando el día malo, Dios se va a glorificar en nosotros, porque hay un propósito en nuestras vidas. No importa lo que estés pasando, no importa que estés pasando una prueba complicada, no importa, tal vez estás llorando, tal vez hay luto en tu casa, pero puedo decirte que Dios no ha dejado de tenerte en cuenta y el propósito de Dios sigue intacto en tu vida. Te lo puedo asegurar por cuanto vuelvo a decir, Dios. Diremos que hay injusticia en Dios, y yo vuelvo a decir juntamente con el apóstol Pablo, de ninguna manera. Pues a Moisés dijo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. En el versículo 16 dice, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y aquí es donde viene algo bien importante, porque no solo tenemos un propósito en nuestras vidas, también tenemos los que sabemos y entendemos la misericordia de Dios y de dónde Dios nos sacó. Un agradecimiento profundo, lo más profundo de nuestro ser, porque sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos que precisamente no podemos gloriarnos de que fuéramos personas brillantes, de que fuéramos personas que tenemos dones y que somos personas que teníamos fama y todo lo que podamos gloriarnos. Nosotros no podemos gloriarnos, porque ciertamente todo nos lo ha dado Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, y desde el momento en que nosotros nuestro Padre nos engendró en el vientre de nuestra madre, desde ese momento ya estaba el propósito de Dios. Y desde antes nosotros tenemos una historia, y no es solo la historia de cuando empezamos a vivir en este mundo, en este tiempo. Tenemos un propósito que viene de la naturaleza de Dios, de mucho antes, de la eternidad. Por eso no nos preocupemos por las pruebas o por las cosas que habemos de pasar, porque Dios tiene el control de absolutamente todo. Dios tiene el control de todo. Y no importa que nosotros estemos pasando el día malo, Dios tendrá misericordia, porque Él lo ha prometido en nuestra vida. Yo quisiera, tomando en cuenta este primer texto de la palabra del Señor, yo quisiera que fuéramos al libro de Lucas capítulo 18, versículo 9,
Y yo creo que es una parábola bastante conocida, pero creo que no deja de tener gran relevancia y gran importancia, porque ciertamente podemos ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 9. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está hablando de Cristo Jesús. Versículo 10 del capítulo 18 del libro de Lucas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ciertamente el fariseo, tenemos que entender quién era este fariseo. Este fariseo era una persona que se encontraba encumbrado, que andaba con sus vestiduras, pero eran vestiduras sacerdotales, eran vestiduras hermosas, y todas las personas los veían y se sentaban en las primeras bancas o sillas del templo, y todos le tenían respeto. Sin embargo, el Señor Jesús los llamó sepulcros blanqueados, porque eran pura religión, cumplían con las cosas religiosas. Ellos creían que por hacer cosas, por hacer cierto tipo de cosas de tipo ceremonial religioso, ellos iban a ser justificados. Y ciertamente he de decirles que nada nos puede justificar en este mundo, solo una cosa. La única cosa que nos puede justificar a nosotros como hombres es la sangre del bendito Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. No podemos ser justificados de otra manera. Es única y exclusivamente Cristo Jesús el que nos justifica. Es única y exclusivamente Cristo Jesús el que nos salva. Entonces imagínense ustedes, el fariseo se encontraba total y completamente, según él, justificado, pero no justificado por la misericordia de Dios, justificado porque él pensaba que estaba bien. Y ese es el pensamiento del religioso, el que dice: yo estoy bien, yo no soy como ese que está ahí, yo no soy como ese que es ladrón, como ese que es mentiroso, como ese que es asesino. Así hay muchas personas que andan en la calle y andan pensando que son justificados, que son buenos, pero en realidad no son buenos y no son aceptos a Dios. Y sin embargo, hay otros que están agradecidos con Dios, porque ciertamente Dios tuvo misericordia de ellos y saben de dónde los sacó el Señor. Y ciertamente el Señor dice en su palabra que ¿quién de los dos fue justificado delante de Dios? ¿Quién de los dos agradó a Dios? El que agradó a Dios fue el publicano, el que cobraba impuestos, el que tal vez era tachado de ladrón, porque llegaba humillado, porque cuando nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a ensalzar, Dios nos va a levantar. Así lo dice el Señor. Entonces es necesario que nosotros vengamos con nuestro corazón contrito y humillado, porque de otra manera Dios no nos va a escuchar. Si no venimos humillados delante de Dios, si no venimos con nuestro corazón contrito, si no venimos arrepentidos, porque sabemos que no somos, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, nunca vamos a ser justificados delante de Dios. Únicamente
por su preciosa sangre. Únicamente por su preciosa sangre vamos a ser justificados. Y hoy, en este día, estoy tratando de darte a conocer, de darte a entender que sin Cristo Jesús no tenemos vida. Ciertamente la esencia de nuestra vida se llama Cristo Jesús. Y pobre la persona que pasa por esta vida y que tal vez muchas personas le dicen, mire, Jesús le ama, Jesús le quiere perdonar, pero así como el fariseo rechazan la clemencia de Dios, la misericordia de Dios, la rechazan porque piensan que no necesitan ningún perdón, porque creen que son buenos, porque creen que por llevar una vida aparentemente alejada del pecado, son justificables y no necesitan de la gracia y la misericordia de Dios. Ciertamente he de decirles que todos necesitamos de la misericordia de Dios. Todos necesitamos de la preciosa sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Todos, ninguno sin excepción. Por eso, hoy estamos aquí agradeciéndole al Señor porque tuvo misericordia de nosotros. Tal vez tú que estás escuchando este mensaje, tal vez tú estás pensando, puede ser que tengas el lugar del fariseo y creas, yo no necesito del perdón de Dios, yo soy bueno, yo no tomo, yo no tengo amantes, o yo no tengo un amante, no tengo nada, yo soy bueno, soy una persona de familia, trabajo duro, no le hago daño a nadie. Quiero decirte que si tú no reconoces la misericordia de Dios en tu vida y no reconoces que el único camino se llama Cristo Jesús, te va a ir y vas a tener una eternidad de perdición. Vas a ir al infierno. Y suena duro, pero es la verdad. Nosotros sin Cristo Jesús no tenemos esperanza. Ciertamente por eso, cuando Cristo Jesús le habló y le dijo a las personas que llegaron con él en los postreros tiempos y le fueron a decir, oh Señor, Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, predicamos. Y el Señor Jesús les dijo, apartaos de mí, no os conozco, malditos, nunca os conocí. Y ciertamente Cristo Jesús no les dice malditos por quererlos insultar, sino porque ciertamente estas personas nunca quitaron la maldición de su vida. Porque nosotros sin Cristo Jesús estamos malditos, pero con Cristo Jesús somos benditos. Y ciertamente Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, nuestro Señor, tiene misericordia. Bendito nuestro Señor. Hoy quiero pedirte que si tú tienes, tal vez en tu vida, tal vez en tu corazón, tienes una carga, tal vez tú piensas que ya no tienes chance de ser perdonado, quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. No hay pecado que Cristo Jesús no pueda perdonar. Y si tú piensas y dices, yo no tengo perdón de Dios, yo ya no merezco que Dios me perdone, quiero decirte que Cristo Jesús te quiere perdonar. Y así como el hijo pródigo, hoy te digo, vuelve a la casa del Padre donde hay comida. No te es menester, no es necesario que estés anhelando la comida de los cerdos, esas algarrobas, esa comida que te ofrecen en el mundo, eso que te dicen en el mundo, revuélcate en la inmundicia. En los postreros tiempos la gente le va a llamar a lo bueno malo y a lo malo le va a llamar bueno. Pero este es el momento en que nosotros entendamos que necesitamos un cambio. El Espíritu Santo quiere tomar el control de tu vida. Pero Él es un caballero y Él toca a la puerta
de tu corazón y te dice: hijo mío, ábreme y entrégame tu corazón. Y es necesario que nosotros pues entendamos, como les repito, que necesitamos decirlo audiblemente. Y si tú tal vez dices o piensas, pues la verdad es que a mí me han hablado de Jesús, a mí me han dicho de Jesús, quiero que repitas esta oración conmigo. Esta oración que tal vez es una oración muy sencilla, pero va a ser de crucial importancia, no solo en tu vida, también en tu eternidad. Y yo quiero que tú repitas conmigo ahí donde estás y que digas: oh Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que necesito de tu perdón. Necesito de ese sacrificio maravilloso, eterno y magnánimo que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Necesito ser perdonado, necesito ser redimido, necesito ser exculpado por tu preciosa sangre, Cristo Jesús. Hoy, total y completamente en voluntad, yo te acepto como mi único Señor y Salvador y sanador de mi vida. Por favor, Señor Jesús, te abro mi corazón y te digo: entra en mi corazón, toma el control. Ya no quiero seguir viviendo. Ya no quiero seguir viviendo así como he vivido todos estos años, ofendiéndote y pisoteándote ese sacrificio que tú llevaste a cabo. Hoy vengo delante de ti a ponerme a cuentas y a rogarte que tengas misericordia de mí. Que no solo de mí, también de mi familia, Señor Jesús. Aquí está mi vida. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Quiero decirte que si tú llevaste a cabo esta oración, es la oración más importante que has hecho en tu vida. Quiero decirte que este día es un día memorable para ti, para tu vida y para tu casa. Este día ha venido la salvación a tu vida. Quiero bendecirte y quiero darte las gracias por poner atención a este video, que esperamos que sea de total y completa bendición para ti y para tu casa. Le damos las gracias a Dios por habernos permitido estar aquí y que Dios nos siga dando el querer como el hacer para que podamos proseguir con este hermoso proyecto. En el nombre de Jesús, amén y amén.